Y pues muy buenas tardes o noches, dependiendo de dónde estén. Tenemos ahora el placer de contar con la doctora Vicky Ariza y la doctora Patricia Preciado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un placer ya que, bueno, ya había pasado algo de tiempo en lo que en la última presentación que habíamos tenido virtual de estas conferencias que organizamos desde la pandemia, ¿no? Entonces es un placer otra vez estar con todos ustedes y pues más un placer tener aquí a, a colegas y amigas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que bueno, han realizado trabajos muy interesantes a lo largo de estos últimos años en cuanto a teoría de códigos de legitimación. Y bueno, pues precisamente la charla del día de hoy nos van a presentar como este panorama general que tienen de los estudios de esta área de códigos de legitimación y el impacto social. Entonces, pues les cedo la palabra y vamos a estar muy atentos a lo que nos digan y al final, si hay dudas o comentarios, también tendremos un espacio para intercambiar. Entonces les cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar esto que comentábamos de una mirada panorámica de los trabajos que se están haciendo en Latinoamérica y la teoría de códigos de legitimación. Entonces, la plática está organizada primero en mi experiencia de cómo empezamos a abordar o a utilizar la teoría de los códigos de legitimación a partir de una problemática de los estudios de escritura en segunda lengua. Después de eso, bueno, ya iré presentando algunos planteamientos básicos de la teoría de los códigos de legitimación y después cómo algunas de estas dimensiones se han estado utilizando en otros contextos y en otras áreas de campos de estudio. Y Patti, bueno, nos va a hablar un poquito más también del impacto social que estos trabajos han tenido en la región. Entonces, les comento brevemente los inicios de la teoría de códigos de legitimación. Eh, Puse ahí 2017 porque fue cuando nosotros empezamos a trabajar con la teoría, pero si no mal recuerdo, inicia un poquito antes con la visita de Mayton al Congreso ALSFAL, precisamente en Mendoza, no recuerdo si fue 2014 o 2015. Entonces, a partir de ahí fue esa primera introducción y empezamos a leer, pues, este libro, ¿no? Conocimiento y conocedores. Nuestra inquietud, o cuando empezamos a abordar este libro, también estábamos nosotros en el programa de doctorado y pues teníamos la inquietud de estudiar sobre la escritura con mis colegas, mis compañeros del doctorado. Nuestro foco de atención era la escritura, pero en diferentes contextos, diversamente, lingüísticamente diversos. En mi caso, yo trabajé con escritura académica en inglés como segunda lengua en el área de enseñanza de lenguas y mis colegas trabajaron con la escritura también de español, pero o con estudiantes de antecedentes indígenas, principalmente en la educación o formación docente. Y el otro contexto también, ambos en el estado de Oaxaca, en la sierra, pues también español para estudiantes con antecedentes indígenas en el área de la enfermería. Entonces, pues esa era nuestra inquietud y ya habíamos comenzado a explorar, pero nos interesaba más esta parte social, ¿no? De la escritura y lo caracterizamos así como inequidad social. Y una pregunta que construimos, eh, dado para comenzar los estudios de escritura académica y tener acceso a esos conocimientos, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo las clases dominantes en una sociedad blindan el discurso de una disciplina como filtro de acceso a una comunidad de conocimiento? Pensando en este contexto eh, de indígena, donde se tiene que escribir en español, pero no necesariamente esa es la lengua materna. O en el caso mío, donde los estudiantes tendrían que
que que escribir en una segunda lengua y no necesariamente en el español, que fue su primera lengua. Pues surge esta pregunta y a partir de ahí pues nos damos a la tarea de tratar de responder esa pregunta, ¿no? Con las corrientes existentes sobre los estudios de escritura. Y aquí encontramos este artículo muy interesante en el 2017, donde nos presenta estas corrientes intelectuales y epistemológicas en los estudios de escritura en Latinoamérica. Y lo que podemos percibir en este mapa es los autores que se mencionaban en todos los estudios de escritura que se habían hecho en Colombia, Brasil y Argentina, los más nombrados en aquellos artículos, ¿no? México no entró en ese proyecto porque había pocos estudios desarrollados, o sea, la escritura es un campo en desarrollo todavía. Entonces llama la atención aquí los diferentes autores y las escuelas para abordar la escritura, pero ninguno de ellos, y yo había explorado varios, ninguno de ellos abordaba tan de cerca este planteamiento social. Street sí lo aborda, pero interesantemente no aparece en este campo intelectual de campo de corrientes, y llama también la atención la presencia de Bourdieu, que no necesariamente estudia la escritura, pero sí tiene planteamientos sociológicos sobre la escritura. Entonces, eso fue como que el vínculo o cómo empezamos a ver la escritura, y fue cuando hicimos pues sí, la conexión entre las lecturas que estábamos haciendo de Mayton, que justamente sustenta la teoría de códigos de legitimación en Bourdieu y Bernstein, y a partir de ahí distanciarnos un poquito de este campo de estudio nos permitió comprender o tener esa otra mirada sociológica, ¿no? Que respondía a las preguntas de las que estábamos interesados. A partir de este diagrama, de toda esta distribución, pues surge esta otra inquietud, ¿no? Que Mayton denomina como segmentalismo. Es decir, que al haber una gran variedad de visiones en cuanto a la escritura, genera una problemática porque algunos algunos educadores entienden cada orientación como un producto en su tiempo y espacio que contribuye al conocimiento acumulativo de la literacidad, pero algunos otros apoyan una sola orientación como la respuesta definitiva a los problemas de la literacidad encarados por la sociedad. Y esta problemática pues no solamente se reflejaba en tener diferentes visiones, ¿no? O sea, cada maestro puede adoptar aquella visión que considera más pertinente, como dice aquí Freebody, que les ayude a resolver sus necesidades inmediatas, pero sin alinearse a ningún enfoque en particular. Digamos que cada maestro puede tener su perspectiva y es muy respetable. Pero eso también nos indica que en el mismo campo de producción de conocimiento tampoco había acuerdos, ¿no? De cuál tendencia es la que podría ayudar a entender la problemática de la escritura. Entonces había ahí lo que le llaman disputa jurisdiccional, ¿no? Por saber quién posee o quién genera los conocimientos válidos para este contexto. Y eso nos llevó a este otro texto, Epistemologías del Sur, y puse ahí las preguntas que se plantean en la introducción, porque esas son las que se relacionaban con nuestras inquietudes. Dice ahí, ¿por qué razón en los 2 últimos siglos ha predominado una epistemología que ha eliminado una reflexión epistemológica, que ha eliminado de la reflexión epistemológica el contexto cultural y político de producción y reproducción del conocimiento? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta descontextualización? ¿Son posibles otras epistemologías? Y bueno, estas reflexiones pues, nos llevaron a ver que dentro de nuestra región pues tenemos conocimientos también válidos que se ven, se ocultan, ¿no? Al centrarnos en otro tipo de epistemologías que predominan de otros contextos. Entonces dice aquí, el sur es concebido aquí de manera metafórica
como un campo de desafíos epistémicos que pretende reparar los daños e impactos causados históricamente por el capitalismo en su relación colonial con el mundo. Las epistemologías del sur son el conjunto de las intervenciones que denuncian esta supresión, valoran los saberes que resistieron con éxito e investigan las condiciones de un diálogo horizontal entre conocimientos. Entonces, esta lectura nos permitió ver que si bien existe un cuerpo de conocimiento, pues también existen aquellas personas que poseen este conocimiento, o en términos de Mayton los llamaría conocedores o cognoscentes. Y eso nos hizo reflexionar en el campo de la escritura, esta tercera inquietud, que son los puntos ciegos del conocimiento, ¿no? Al tener un mapa, el que les mostré al inicio, donde solamente muestra ciertas perspectivas, pues obviamente no nos deja ver la otra, ¿no? La social, que es en la que estábamos interesados. Y retomo aquí el planteamiento de Mayton, que dice: el conocimiento es todo y nada. El conocimiento se reduce a formas de conocer o se reduce a poder. La investigación se enfoca en procesos de aprendizaje y a quienes poseen el conocimiento como poseedores del poder. Sin embargo, las formas que toma el poder, sus principios y sus efectos se oscurecen, creando una ceguera de conocimiento. Entonces, desde la sociología del conocimiento de Mayton, pues se proponen estudiar precisamente cómo se configura el conocimiento y cuáles son sus formas. Entonces, estas inquietudes que les he planteado al principio, esta cuestión de inequidad social, de segmentalismo y de puntos ciegos o ceguera del conocimiento, pues son también algunos planteamientos de la problemática que existe en la educación, ¿no? Desde la perspectiva de la teoría de códigos de legitimación. Entonces, bueno, a partir de ahí, continúo con algunas definiciones, ¿no? Tenemos ya una problemática, o queríamos entender esa problemática en la escritura. Entonces, la teoría de códigos pues fue de mucha utilidad, porque nos ofreció un medio para explorar las formas que toma el conocimiento, de manera que se abrazó un amplio rango de contextos institucionales, disciplinarios y sociales. Los códigos que identificamos, bueno, muestran diferencia, variación y similitudes sistemáticamente. Se pueden explorar cambios a través del tiempo, identifica lo genérico y lo específico y supera modelos segmentados, como el mapa de la escritura que presenté al inicio. La teoría de códigos, pues, como ya lo dije, es una teoría sociológica, tiene este enfoque social, sustentado principalmente en Bourdieu y Bernstein, y estos son algunos de los principales planteamientos. Dice: la sociedad comprende series de campos sociales de práctica relativamente autónomos. Actores dentro de estos campos cooperan o luchan por el estatus y los recursos. Estas prácticas de los actores se denominan lenguajes de legitimación. Los discursos de cierta comunidad son lenguajes de legitimación, y estos lenguajes se transforman en principios organizativos y se traducen en códigos de legitimación. El balance del poder entre códigos de legitimación definidos por dispositivos definen lo que es y no es posible, ¿no? Dentro de determinado campo de estudio. Ahorita, en un momento, daré algunos ejemplos. Entonces, la teoría de códigos de legitimación pues nos permite justamente identificar estos rasgos del conocimiento a partir de estas dimensiones que son semántica, especialización, autonomía, temporalidad y densidad. Cada una tiene referentes que se identifican en el discurso y se traducen en códigos de legitimación. Así, por ejemplo, la semántica, sus referentes son el significado, y los códigos son gravedad semántica y densidad semántica. Para la especialización, simbólico-social, y los códigos son relaciones epistémicas y relaciones sociales.
La autonomía tiene sus referentes, como las relaciones externas como referentes, y los códigos son autonomía posicional o autonomía relacional, temporalidad, el tiempo, y densidad, relaciones internas, ¿no? Estas dos últimas son las menos desarrolladas, pero también son parte de la teoría. Ahora les daré un ejemplo de especialización cuyos referentes son simbólicos y sociales y se caracterizan por estas relaciones epistémicas y sociales. Dice aquí que la dimensión de especialización explora las bases de los logros de las prácticas, las disposiciones y los contextos. Concibe las prácticas como estructuras de conocimiento y conocedor, o cognoscente en español, cuyos principios organizadores se pueden explorar en términos de relaciones epistémicas hacia el conocimiento y objeto de estudio, y relaciones sociales hacia formas de conocer y a los conocedores. Estos conceptos se articulan generalmente para explorar diferentes códigos de especialización. Siguiendo estos referentes de relaciones epistémicas y sociales, uno puede ocupar este plano cartesiano e identificar, ir marcando, ¿no? En dónde se ubican cada códigos o qué conocimientos son valorados en cierto contexto. Entonces, aquí, por ejemplo, predominan, se posicionan los puntos en el cognoscente, pero eso no quiere decir que no hayan en otros cuadrantes, ¿no? Que un campo se determine solamente en un solo cuadrante, sino puede haber una distribución. De la misma manera, el conocimiento no solamente se ubica en un cuadrante, generalmente se aglutinan más en algunos espacios, pero eso no quiere decir que no haya en los otros cuadrantes. Entonces, al combinar, digamos, relaciones epistémicas con relaciones sociales, pues nos dan 4 códigos que tenemos aquí, que son conocimiento, élite, relativista y cognoscente. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De algunos estudios que ya se han realizado. Las matemáticas, por ejemplo, se dice que tienen una base vertical, una base epistémica. Los conocimientos se construyen de manera vertical, donde lo que importa es el conocimiento, ¿no? Que cierta teoría se construye a partir de otra, y lo que importa es eso, la teoría. Mientras que en la música, por ejemplo, no solamente es importante saber esta cuestión teórica y todo esto, pues este conocimiento de la música, sino también la persona que tiene el don y esa habilidad, ¿no? También de social, pues de desenvolverse en este campo. Entonces estaríamos hablando de que este es un código elite, la música, mientras que las matemáticas pues serían un código de conocedor. En el campo, perdón, que he explorado un poco más, que es la enseñanza de lenguas, hemos identificado que se ubica más en este cuadrante de conocedor, ¿no? Donde lo que importa son las disposiciones de los actores, lo que conocen y lo que se valora más bien en ese contexto. Eso no significa que no haya teoría, sí la hay, simplemente es que resaltan más las relaciones sociales que las epistémicas. Bueno, regreso entonces a esto del impacto social y estas cuestiones en Latinoamérica. Decía yo que nosotros iniciamos como un grupo en el 2017. Para el 2019 se une otra cohorte de estudiantes de doctorado, donde utilizan este marco, pero ya no para estudiar cuestiones, digamos, contextos académicos como el que les acabo de mostrar, sino más para cuestiones sociales. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Legitimación del discurso, de la rehabilitación, propuestas por los grupos de alcohólicos anónimos, procesos de legitimación de las protestas feministas, representaciones de estudiantes indígenas para la legitimación de las universidades interculturales. Para el 2020 también se unen al grupo de trabajo investigadores de Colombia, uno en el área de la medicina y el otro en el área de la filosofía.
Y llama la atención que pues al compartir trabajos y al leer pues, sus inquietudes en sus respectivas disciplinas, pues notamos que hay mucha coincidencia con nuestras inquietudes. En el campo de la enseñanza de la medicina, por ejemplo, Giovanni García encontró que, pues que también hay mucha discrepancia, muchas miradas en cuanto a cómo debe de ser la pedagogía en la medicina. Por su parte, Verónica, en el área de la filosofía, encontró que mucho de lo que se escribe en la pedagogía de la filosofía, pues se relaciona al estudiante, ¿no? Que aquel estudiante filósofo, que la filosofía se aprende, no se enseña, ¿no? Eso lleva a esta inquietud de la ceguera del conocimiento, porque si fuese tan fácil como leer libros de filosofía y yo me volveré filósofo, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, ellos encontraron problemas similares. En el caso de Giovanni, que trabaja con la argumentación clínica, utilizó la dimensión de autonomía para darle significado a recursos multimodales y recursos del lenguaje para ver cómo se constituía la argumentación clínica en su campo. Entonces hizo ahí una serie de intervenciones y antes de la intervención se dio cuenta que los maestros no usaban sus recursos de manera quizá intuitiva o a lo largo de la clase y eh, transitaban de códigos exóticos a códigos introyectados, ¿no? Entonces estos son donde los conocimientos son relacionados un poco al tema de medicina que fuera el de ese momento, ¿no? Realiza esta intervención con maestros, trabajan la intencionalidad de los recursos multimodales y después de la intervención hay un cambio en, en los tours de autonomía, ¿no? Entonces, en este caso, las clases de argumentación clínica se mantienen principalmente en el código soberano. Esto significa que los conceptos son muy médicos, las redes de significados son más complejas y los estudiantes pues deben de estar en este código para poder argumentar clínicamente. Eso es uno de los hallazgos que encontró Giovanni. Bueno, más adelante, ya más reciente, 2021-2022, pues tenemos otros colegas que se han unido al grupo de trabajo de Chile en el área de física, Argentina, educación en inglés, y Brasil, educación en química y en música. E igual que en el caso de Colombia, pues notamos que la inquietud sigue siendo la misma, ¿no? Esta cuestión de inequidad, segmentalismo y ceguera del conocimiento. Entonces, ya para cerrar y a manera de resumen, los campos de estudio en Latinoamérica, pues los hemos definido así. No mencioné todos, obviamente, los de México, pero hay otros colegas que trabajan ya en diferentes campos, entre ellos la educación, literacidad, ciencia para niños, cómo hacerla accesible, matemáticas y problemáticas sociales en México. En Colombia, medicina y filosofía. En Brasil, química, educación y música. En Chile, educación docente en física y educación en inglés en Argentina. Esto es, digamos, los principales disciplinas o campos de estudio. Mientras que las dimensiones que se utilizan en Latinoamérica por país, bueno, en México es especialización y semántica, en Colombia semántica y autonomía, en Chile semántica, en Argentina semántica y en Brasil especialización semántica y autonomía. Al parecer destaca la semántica, ¿no? Entre todos estos países. Y bueno, hacer este recuento también pues nos ha permitido a nosotros comprometernos, ¿no? Con esta perspectiva social para, pues como investigadores, para plantear para plantear a la teoría de códigos de legitimación, pues como una posibilidad para explorar este contexto, no solamente en educación, sino contextos, ¿no? Más allá
de nuestro campo de donde generalmente estamos más familiarizados, que es la educación. Y bueno, entonces, eso es todo por mi parte. Cedo la palabra a Patti. Vicky, si me pudieras apoyar compartiendo mi PowerPoint. ¿Sí? Sí, ¿Sí se puede? Muy bien. Entonces, pues prácticamente las cosas importantes de lo que hemos hecho en estos últimos años, pues ya las tocó Vicky. Entonces, a mí me queda un poco una reflexión, ¿no? Una reflexión elaborada, me tardo en reflexionar, entonces se las voy a compartir con ustedes, pero eso no quiere decir que esto es la última convicción de todo el trabajo que han hecho a colegas y yo misma a lo largo de los años y la teoría de los códigos de legitimación. Entonces se trata de vincular lo macro y lo micro de lo social, porque ese ha sido mi empeño durante ya varios años, ¿no? Cómo hacer este vínculo, ¿no? Y la teoría de los códigos de legitimación, pues sí posibilita, sí da este instrumental. Sí, Vicky, por favor. Entonces, la gran pregunta es, muy bien, está todo dicho, pero ¿de qué maneras, no? ¿Cómo? El día a día, lo explícito, ¿no? Entonces, para esto, pues creo que me voy a salir un poquito de lo que también expuso Vicky al hablar de la educación, ¿sí? La educación propiamente, ¿sí? Quizás tratar de levantar la mirada y ver la problemática social, ¿no? Sí, por favor, Vicky. Bueno, esta palabra de en torno a la complejidad, esa es una plática que tuvimos en varios colegas y yo con Milton. Entonces, lo primero que dijo Milton, cuando le planteamos nuestras dudas, nuestras expectativas, dice, lo primero que tienen que hacer es embrace complexity, ¿no? Entonces yo he estado dudando, ¿cómo embrace complexity? En español suena muy feo eso de abrazar la complejidad, ¿no? Entonces para nosotros creo que es suficiente con aceptar la complejidad, ¿no? Y entonces, porque así tanto de llegar al abrazo con nuestra complejidad, como que todavía falta, ¿no? Pensemos que la aceptemos, que aceptamos esta complejidad, ¿no? Entonces, y en eso pues hay una transformación, necesitamos transformar prácticas sociales, ¿no? Mi campo no es la sociología, es la lingüística, pero bueno, pues con todos estos antecedentes de la sistémico-funcional y toda esta formación es que no nos cabe duda, ¿no? Es necesario transformar las prácticas sociales y estas se llevan a cabo mediante el lenguaje. Y eso es complejo en sí, ¿no? Entonces, vamos a ver, la perspectiva del conocimiento que nos presenta la teoría de los códigos de legitimación, ¿sí? Arranca con una visión, una mirada al discurso pedagógico como tal, ¿no? Y de ahí, de esa mirada general, entonces empieza a cuestionar o a revisar las prácticas educativas y también de la propia investigación, ¿no? O sea, si vamos a transformar la sociedad, hagámoslo a través del lenguaje, pero también a través de la educación, ¿sí? Entonces, parece ser que por allí está encaminado el asunto, el movimiento, ¿no? Entonces, y a partir de este planteamiento, entonces abordar las bases del cambio, ¿sí? En torno a los grandes temas que nos preocupan en toda Latinoamérica, o sea, la práctica social de exclusión, la violencia social, la injusticia social, ¿sí? Esto es realmente
el panorama que a veces es lamentable y bueno, pues es difícil encararlo, ¿no? Pero con cada crisis tenemos que hacerlo, ¿no? No hay vuelta de hoja, ¿no? No hay para atrás. ¿Sí? Entonces, pero empecemos por las prácticas de la educación y de la investigación, ¿sí? Entonces, sí, entramos a la teoría de los códigos de legitimación, como ya lo señaló Vicky, a través del campo, o el plano, perdón, el plano de la especialización, ¿sí? Entonces, la meta en ese entonces, lo que nos planteamos era explorar, llamémosle los constituyentes del código del conocimiento. ¿Qué es esto? Cuando se habla de conocimiento, ¿de qué se habla, no? De un constructo. Y bueno, hay muchas lecturas, muchas fuentes para estudiar el conocimiento, pero el hecho es que, ¿qué es el conocimiento? Sigue siendo un gran misterio, ¿no? Pero ahí nos centramos, ¿no? Esta fue la meta en esos años, ¿sí? Y para conocerlo, vinculamos, o se trató de vincular el cuadrante anterior del código de conocimiento con el plano semántico, ¿sí? Entonces, y allí, centrándonos en este código rizomático que parecía que era el código que más podía, o mejor podía, describir eso que llamamos conocimiento. Y al examinarlo, pudimos entender las cosas que estábamos haciendo mal, las cosas que necesitaban ser reforzadas, ¿no? Bueno, también eso lo hace, por supuesto, los estudios de la metáfora gramatical, que lo vemos a través de la sistémico-funcional, ¿no? Pero de alguna manera, el paso así en ascenso para llegar al código de conocimiento, como que fue muy ilustrativo ver ese proceso de transformación de lo que generalmente ocurre, o bueno, pues si se hace bien el trabajo de lo que podría suceder en el aula. Bueno, a partir de eso, entonces surgieron nuevos intereses, o intereses ya fuera del ámbito del aula propiamente, ¿no? Fueron, bueno, preocupaciones que tenían que ver con la lucha feminista, la protesta que se dio de manera tan ríspida, no solamente en nuestra región, sino creo que a través de todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Y también así lo que ya mencionó Vicky, como estos discursos terapéuticos que tenían en la mira la reinserción social, cómo se logra. Es ahí entonces que volvemos al plano de la especialización y ahora nos centramos en el código elitista, ¿no? Con las miras de reconocer y asumir, entender los valores culturales que dan las bases de la legitimación, ¿no? ¿Qué es lo valioso? ¿Qué se considera de prestigio, ¿no? Así, fuera del ámbito del conocimiento en sí, hablando de una sociedad, ¿quiénes son los exitosos, ¿no? ¿Quién protesta? ¿Por qué protesta? ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces tuvimos que clavarnos en estos códigos elitistas para ver cómo ciertos movimientos de protesta, en particular la feminista, la lucha feminista, está plagada de acusaciones, de que ustedes de por sí son privilegiadas y demás, porque son mujeres intelectuales. A lo mejor estoy generalizando de una manera muy banal, discúlpenme, pero hay una tendencia por dirigir el movimiento a partir de situaciones o posiciones privilegiadas, ¿no? A quienes, eso es debatible, lo sé, pero esto es con fines de ilustrar solamente o mostrar por qué era importante reconocer, examinar estos valores que se expresan en estos códigos elitistas.
Pero más importante todavía fue a indagar cómo ocurre la alineación y la desalineación, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que un movimiento reúna y junte a todas partes del mundo, ¿sí? Y cómo es posible también que varios movimientos políticos vayan perdiendo, vayan a generando rompimiento a partir de esa mirada más profunda de los códigos, ¿sí? Pero ya en el plano social, viendo cómo se ponen en juego relaciones subjetivas y relaciones interactivas, ¿sí? Ya un examen más a fondo de lo que es este eje que se marca en los cuadrantes del plano de la especialización, y aquí otra vez nuevamente, las relaciones sociales, ¿sí? El plano social. Pero también tuvimos que revisar los códigos del conocedor o el cognoscente, ¿no? Y la mira era bien práctica, bien así, pragmática, ¿no? Como los sindicatos, los grupos indígenas, los programas de alcohólicos anónimos, en general los activistas, que hay muchos en nuestro entorno, ¿sí? Bueno, en particular aquí en México, yo vivo en una zona, Oaxaca, donde es una zona de activistas, ¿no? Es otra profesión, ¿no? Cómo se lleva a cabo esa práctica, ¿no? Esa práctica del conocedor, ¿no? Entonces, conocer estos códigos del conocedor, cognoscentes, casi siempre se ponen de manifiesto en el discurso del conflicto. Eso se puede ver con los códigos de la calle, ¿no? Uno atraviesa una ciudad y encuentra en el piso, en las paredes, manifestaciones de estos códigos del conocedor, ¿sí? Entonces, es importante. Todavía no puedo decir que hemos hecho un gran trabajo o todavía estamos en ello, ¿sí? Pero es importante y vamos a ver, esperemos que pronto tengamos resultados que podamos compartir así, muy bien fundamentados. Y está este plano de la autonomía que ofrece muchísimas posibilidades como recurso para ver lo que acontece en el aula, lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo como docente, ¿no? Entonces estos famosos tours, ¿no? Donde quien habla hace unos recorridos, se proyecta, a veces son exóticos, yo peco mucho de eso, lo reconozco, ¿sí? Pero esto es lo que hacemos, ¿no? Y yo le apuesto instrumento que ofrece el plano de la autonomía, ¿sí? Quizás también pueda darse y estudiar los movimientos de protesta que ocupan mucho de mi atención, ¿sí? Y no nada más, o por supuesto que nuestro principal trabajo tiene que ver en el aula, por supuesto que sí, pero también hay otras aplicaciones, ¿no? Pero ahora voy a hablar un poco de los problemas recurrentes, ¿no? Esta dinámica recursiva de la investigación, bueno, pues no es fácil, ¿no? Hay una dinámica así muy fácil cuando empiezas a manejar la teoría de los códigos de legitimación, hasta que uno se da cuenta que no, a ver, tenemos que regresar otra vez al concepto. Esto no quedó totalmente claro, ¿no? Entonces, esta dinámica de recursividad, pues cuando tenemos fechas límites, pues puede presentar un problema, ¿no? Entonces, y también al abordar el asunto de esta manera, bueno, pues frecuentemente nos brincamos los límites disciplinares y vamos, ahora sí que es muy difícil mantener esta postura disciplinar, ¿no? Y otro problema es cómo estimar cuánta teoría, cuánto aplicar, qué tanto, ¿no?
hacemos esto de una manera mecánica o de plano armamos una discusión más a fondo que no es fácil, ¿no? Hay muchos interrogantes ahí. Entonces, la conclusión que comparto con ustedes es que solamente estos eventos, estos foros, este trabajo colectivo, ¿sí? Nos permite realmente valorar las herramientas de esta propuesta, ¿no? Pero ciertamente sí, en mi trabajo personal, yo creo que sí es posible vincular lo macro de lo social y lo micro de la experiencia individual, y eso creo yo que es lo que nos mantiene a todos reunidos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Eso es todo. No puse allí mis referencias, mi correo, pero ahorita lo pongo en el chat. Y pues ya eso es todo de mi parte. Muchas gracias tanto a Vicky como a Patty. Entonces pasamos a la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues yo tengo una pregunta. Me pareció muy interesante el panorama que nos mostró Vicky de Latinoamérica, en donde nos presenta qué es la semántica, ¿no? La parte más estudiada de los códigos de legitimación en Latinoamérica. Entonces me surgió la duda, ustedes que conocen más el ámbito internacional, ¿creen que también la semántica esté presente en trabajos de otras partes del mundo? ¿Sería más o menos la misma tendencia? Y en caso de que sí, ¿a qué se debe? Y en caso de que no, ¿cuál sería entonces la principal razón por la cual creen que haya una tendencia hacia la semántica en Latinoamérica y otras tendencias en otras partes del mundo? Ahorita que nos platicó Patti la cuestión social, ¿no? Me preguntaba también si tiene que ver con eso, ¿no? Porque pues en Latinoamérica compartimos este contexto social, ¿no? De las crisis, como mencionó Patti, ¿no? El contexto político, pues tenemos mucho en común, ¿no? Los países latinoamericanos. Entonces, bueno, pensé en eso, si podría ser un factor y bueno, ¿qué diferencia hay entre Latinoamérica y otras partes del mundo? Por ejemplo, Australia o Europa. Gracias, Daniel. En lo que estabas hablando estaba pensando, dije, a ver, ¿qué es lo que he visto en las presentaciones de otras partes del mundo? Creo que no sabría, cabe mencionar primero que ese mapa que presentamos es solamente de quienes se han acercado o quienes hemos estado colaborando, pero seguramente habrá gente que esté trabajando con la teoría que no conozcamos y esté usando otras dimensiones, pero dentro de este grupo, pues eso es lo que destaca. Luego, en otras partes del mundo, tampoco podría decir cuál predomina más, si una u otra, porque se diversifica bastante, ¿no? Y siempre generalmente en las presentaciones o en los foros y congresos, pues hay un balance de dimensiones. Lo que sí puedo decir es que por alguna razón la dimensión semántica es la que adoptan los investigadores y profesores. Quizá tiene que ver que a diferencia de las otras dos, ¿no? De especialización y autonomía, y también desde mi punto de vista muy particular, es la que mejor te ilustra, en donde en realidad puedes visualizar ese conocimiento, porque además del plano, que el plano para mí es abstracto, ¿no? El código rizomático, el código sofisticado, uno no entiende esas cosas. Sin embargo, cuando tú ves las ondas semánticas, simplemente a partir de pues de esta distinción simple-complejo, y analizas el discurso y ves la onda,
rápidamente puedes identificar si un texto es complejo, si una práctica de clase es compleja o concreta. Es muy visible, ¿no? Creo que esa puede ser una de las razones. Y la segunda que me viene a la mente, pues es también su aplicabilidad, a diferencia de las otras, porque se quedan en el nivel abstracto, pero la semántica es, incluso no necesitas usar los conceptos teóricos, o sea, no necesitas explicar qué es la dimensión semántica o la gravedad o la densidad para poderlos aplicar en el salón de clase, ¿no? Y un ejemplo de eso, pues, es el curso MOOC que diseñamos, donde se fundamenta en la pedagogía, en las ondas semánticas, y ni siquiera las mencionamos a lo largo del curso, ¿no? Pati. Sí, yo también quisiera un poco, bueno, hablar un poquito más de lo que ya mencionó Vicky, totalmente de acuerdo con lo que ella menciona, pero bueno, también seguimos muy de cerca trabajos en torno a la metáfora gramatical, ¿no? Entonces, porque sí, por supuesto que es muy útil para identificar el problema, ¿no? El problema. Entonces, como diagnóstico, ahí está, ¿no? Ahí podemos diagnosticar fallas en lo que es la escritura. Pero muchas veces, el bajar, pues, el nivel, o sea, la exposición de clase, por decirlo algo, ¿no? En una presentación muy, digamos, bueno, que suele ser abstracta, alta, académica, o sea, plagada de metáforas gramaticales, ¿no? Entonces, la tarea del maestro es explicar estas metáforas, ¿no? ¿Sí? Pero luego no enseñamos a cómo volverlos a subir, ¿no? Entonces, el proceso de abstracción de lo concreto a lo abstracto da instrumentos, esta teoría de códigos de legitimación, sobre todo en la dimensión semántica. Entonces, como dice Vicky, al explicar, al dar los recursos esto, es decir, aquí está fallando, para poder llegar a la abstracción tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Y entonces ya cumplimos esa tarea que bueno, todos tenemos así como la gran misión en la vida, enseñar a escribir, ¿no? Pero no en términos de la escritura creativa, sino de escritura que cumpla con los requisitos de la academia o de aquello para la cual fue hecha, ¿no? Sí, yo creo que una gran ventaja de la conceptualización de las ondas semánticas es que describen o describen el conocimiento como algo dinámico y no estático, ¿no? Es decir, no como eh, algo con ciertas características, pero que no van a cambiar nunca, sino que pues la gravedad, tanto la gravedad como la densidad puede subir o bajar dependiendo del contexto, ¿no? Y creo que eso es lo interesante y más en un contexto pedagógico. Es emocionante, en realidad lo es, ¿no? Sí, es emocionante ver cómo efectivamente hay un cambio en la escritura de los chavos una vez que nos ponemos ahora sí que abrir el código, ¿no? Romper el código y decir, esto es lo que se está pidiendo que se haga, y una vez que ya empezamos con el material, entonces eso es así como, es emocionante, es padre, ¿no? Ese es uno de los términos dos términos emplea Mayton una y otra vez, que me parecen muy certeros. Uno, el proceso de construir. Obviamente todos tenemos esta formación constructivista, ¿no? Pero verlo así, ahora sí que en la práctica, eso es muy emocionante. El segundo término, él usa el término sexy, pero creo que se traduce mejor como emocionante.
Sí, y cuando mencionaste la metáfora gramatical pensé, ¿no? Bueno, la pregunta que inicial que le hice a Vicky, que tal vez se recurre más a la semántica desde la lingüística debido a esta, ¿no? Debido a esta compatibilidad que hay entre la semántica y el uso de metáfora gramatical. La Y en, creación de significado. Ujú. y en ese sentido creo que, bueno, también me pareció muy interesante estas corrientes intelectuales y epistemológicas, ¿no? De la escritura, estudios de escritura en Latinoamérica, porque presentan, por una parte, la lingüística en donde está Halliday, Martin, Hyland, etcétera. Del otro lado está la sociología de Bourdieu. Pero si pensamos en el qué abarca la teoría de códigos, pues depende, yo creo que del plano, ¿no? Porque si es el plano semántico, entonces estaría más cercano a lo lingüístico, pero si es el plano de autonomía, pues a lo mejor estaría más hacia la sociología. Es decir, no sé si convenga mejor pensar, ¿no? El área que cubre la teoría de códigos como algo también dinámico, ¿no? Que no se queda nada más allí. A lo mejor sí inicia con Bourdieu y Bernstein, pero se puede mover, ¿no? Dependiendo también de el planteamiento que tenga un estudio que utilice teoría de códigos. Fíjate que no había pensado en esto de ubicar estas tendencias, digamos, teóricas, ¿no? En algún plano, ya sea de especialización o de semántica. Ay, perdón, ahí para verlo mejor. No lo había pensado así, pero si entiendo, Daniel, tu pregunta es, si pensamos en este plano de especialización, ¿en qué cuadrante caería la lingüística y en qué cuadrante caería la psicología y la didáctica, ¿no? Ujú. Sí, y Ese sería. viceversa, ¿no? Y viceversa. Si pensamos en los diferentes planos de la teoría de códigos, uno estaría más orientado hacia lo lingüístico, otro más a lo sociológico. Sí, cierto. Aquí hay una. Sí, aquí también, bueno, el punto es que el enfocarte en solamente un cuadrante, pues te imposibilita ver el otro, ¿no? Por eso habla Milton de estos mm, modelos segmentados, o sea, no hay nada de malo en usar o combinar teorías, ¿no? Pero siempre y cuando comprendamos los fundamentos de cada una y cómo es que se pueden compaginar. Hay dos lecturas de la teoría de códigos de legitimación, ¿no? Una lectura muy eficiente, así, para resolver problemas así de que a ver qué se necesita hacer acá para resolver este problema, ¿no? Como por ejemplo cuando se trata de armar un programa digamos, de jazz, ¿no? ¿Cómo enseñamos jazz? Le quitamos toda esta dimensión mística de que necesitas nacer en una comunidad para realmente entender y producir jazz, ¿no? Música de jazz. Bueno, en realidad, si nos ponemos a enfocar qué necesita un programa de enseñanza de jazz y lo vemos como problema en sí, entonces en ese sentido es una lectura más o menos rápida, eficiente. Pero cuestionar la epistemología, ¿así? La epistemología que sustenta este planteamiento, sí es radical y a veces sí me preocupa lo radical de esta teoría y por eso yo creo que por eso dice a cada rato Milton, no se metan con la teoría a menos de que vean una profunda necesidad. Pues sí, porque hay Se apagó tu micrófono, Pati. Ay, perdón. Ah, ahí está. Ajá, sí. Hay una base crítica donde se cuestiona la epistemología que subyace a la educación mainstream de Latinoamérica, ¿no?
Y para realmente abordar la problemática de la educación en nuestra región, creo que tenemos que ser radicales y tenemos que revisar de una manera muy crítica la epistemología que fundamenta nuestro quehacer. Sí, claro, sobre todo si pensamos, ¿no? Que la manera de hacer investigación, ya sea utilizando teoría de códigos, ¿no? U otra teoría sociológica, pues no va a ser la misma, ¿no? En diferentes regiones. Creo que en Latinoamérica tenemos nuestras particularidades y cada país también tiene sus particularidades. Como Sudáfrica, o sea, después del gran crisis terrible humanitaria del apartheid, hay varios académicos en Sudáfrica que están empleando esta epistemología para sacar adelante los problemas de literacidad posteriores al apartheid. Ya para ir cerrando también, creo que eso es algo que tenemos en común, ¿no? Lo que mencionaba yo, estas epistemologías del sur, y algo que hemos encontrado particularmente en la teoría de los códigos de legitimación, pues que nos ha permitido ver esas cuestiones que son imperceptibles, como lo social, ¿no? Al inicio, cuando yo empezaba el doctorado, yo decía, ¿cómo la escritura te puede ayudar a cambiar, ¿no? Simplemente es escribir, pero bueno, pues tuvimos que hacer todo este ejercicio de reflexión, reflexividad y transformación, ¿no? De por qué la escritura es una cuestión de justicia social, ¿no? De cómo los campos, las disciplinas tienen sus formas muy particulares y que a lo mejor nosotros que llevamos ya tiempo en la academia hemos ido reconociendo estos códigos, pero estudiantes o gente que está recién iniciando en el campo, no necesariamente, ¿no? Por eso toda esta problemática de escritura también, o sea, no es, digamos, por ósmosis que alguien va a aprender a escribir simplemente viendo el texto y reproduciendo, ¿no? Estaría entonces reproduciendo, pero sin cuestionar esta otra parte. Sí, creo que el estudio de la escritura académica abrió las puertas hacia todos los problemas sociales, ¿no? Y he visto que ese fue como el desarrollo que siguieron, ¿no? De la escritura académica como problema social, ¿no? Que empieza desde la epistemología y cómo eso fue abriendo las puertas para ir a lo macro, como dice Patti, ¿no? Pero igual y nos falta ver qué es lo meso, ¿no? Como qué está a la mitad como para llegar a ese nivel macro. Sí, por eso hay que Entonces, seguir pues, los estudios. no, pues muchas felicidades por todo el trabajo que han hecho, porque si no fuera por ustedes, pues creo que estaríamos muy atrasados en cuestión de esta teoría, ¿no? Por lo menos aquí en México. Y yo reconozco el gran esfuerzo que han hecho para llevar a cabo el seminario, ¿no? Y el trabajo que han hecho los estudiantes del posgrado de la UAP, ¿no? Y el grupo que han formado, un grupo interdisciplinario y multicultural que creo que es muy rico y puede eh, obtener resultados muy interesantes de investigación. Y ya se tienen, ¿no? Resultados muy interesantes, lo que nos presentó Vicky. Y pues creo que eh, hay un futuro próximo muy prometedor en Latinoamérica. Claro que sí. Bueno, si no hay otro comentario o pregunta que quieran hacer, entonces podemos ir entonces cerrando y pues no me queda más que agradecer a Vicky y a Patti. Muchas No, al gracias. contrario, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.